Amada familia en Cristo, Dios me los bendiga. Quien les saluda, su humilde servidor, el siervo Cristian Portugal, de la Organización Misionera Internacional CENMI. Para comenzar, mis amados hermanos, requiero que todos tengan su Biblia a la mano. También un lapicero y un papel o un cuaderno. Va a ser muy importante para el desarrollo de esta clase. Nosotros como organización nos enfocamos a capacitar y formar. Somos una organización formativa para lo que es la enseñanza de las escrituras. Bien, vamos a empezar, mis amados hermanos, sin antes presentar al autor principal, que es la palabra de Dios, la Biblia. Bien, conceptos básicos vamos a aprender el día de hoy. Cuán importante es que todo cristiano sepa en qué consiste la Biblia, qué es la Biblia. Nos ha pasado en más de una oportunidad que nos hemos encontrado con personas cristianas con 10, 20, 30 años de cristianos en la palabra y no han sabido responder a preguntas fáciles como por ejemplo en qué idioma se escribió la Biblia, cuántos libros tiene la Biblia. Conceptos básicos y esenciales, mi amado hermano, mi amada hermana. Nosotros como cristianos tenemos que presentar defensa del Evangelio, tal como dice 1 Pedro 3:15, con reverencia y con mansedumbre. Pero para ello nosotros tenemos que tener conocimiento. Si no tenemos el conocimiento, ¿cómo vamos a presentar defensa del Evangelio? Bien, empezamos por el concepto básico de la Biblia. ¿Qué significa Biblia? La palabra Biblia significa conjunto de libros. Nosotros, por pertenecer al ámbito religioso, nosotros vamos a inclinarnos a la palabra Biblia porque es un conjunto de libros también en el cual vamos a estudiar de uno en uno y concierne de 66 libros. Por eso le llaman Biblia, porque es un conjunto de 66 libros. Ahora, la Biblia se divide en dos partes muy principales, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como buenos cristianos que somos, debemos de conocer a profundidad cada testamento. ¿Ok? Ahora, no solamente se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, también tenemos que saber las subdivisiones, como por ejemplo, el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Conceptos básicos, mis hermanos. Tenemos que memorizar esa cantidad de libros. Ahora, esta enseñanza es para el público en general. Van a escuchar diversidad de personas. Por ejemplo, un católico va a poder decirte mi Biblia tiene 72 libros. Ok, perfecto. No podemos entrar a debate. Más bien, ¿por qué no nos sentamos y lo conversamos? ¿En qué consiste tu Biblia de 72 libros? Vamos a poder nosotros, a medida que vayamos avanzando con las enseñanzas, vamos a poder descifrar el por qué tiene 72 libros. La Biblia católica y la Biblia cristiana evangélica, 66. Vamos a poder encontrar libros apócrifos o libros no canonizados, por así decirlo, el cual vamos a profundizar más adelante cuando entremos a detalle de lo que es la Biblia. ¿Ok? Ahora estamos en conceptos básicos de la Biblia. Uno de los conceptos básicos también de la Biblia que todo cristiano debe saber, el idioma en el que se escribió la Biblia. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, griego koiné, para ser más específico, y en arameo algunas partes del Antiguo Testamento. Entonces, estos son los dos idiomas básicos, esenciales del Antiguo y Nuevo Testamento que todo cristiano debe conocer. Después del idioma, tenemos que también saber en qué se divide o se subdivide cada libro. Vamos a encontrar libros históricos, poéticos, proféticos, pero en el orden en el cual vamos a dirigirnos es del Antiguo Testamento
hacia el Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento inician con los 5 primeros libros llamados el Pentateuco. Los 5 primeros libros llamados el Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio son llamados Pentateuco. Penta, 5 libros. ¿Ok? También son llamados como la Torá para el pueblo judío. Después del Pentateuco vamos a poder encontrar los libros históricos. Los libros históricos nos van a narrar desde el libro de Josué hasta el libro de Esther cómo es que en todo ese tiempo el pueblo de Israel ha venido viviendo, cómo han sido esclavizados, cómo han sido perdonados. A lo largo de la historia vamos a ver cómo es que Dios trató con su pueblo de Israel. Luego vamos a pasar a los libros poéticos. Los libros poéticos empieza con Job y termina en Cantares. Vamos a ver cómo es que también Dios ha podido hablar a través de Job, en los salmos de David, en los proverbios de Salomón, de Eclesiastés. Vamos a poder ver cómo Dios también ha podido ser de alguna manera poético, ¿no? Porque son libros que hablan de poemas. También vamos a encontrar en el Antiguo Testamento los libros proféticos. Los libros proféticos son 17 libros que consisten desde Isaías hasta Malaquías. Estos libros proféticos a medida que vayamos estudiando la Biblia, vamos a encontrar que Dios hablaba a su pueblo a través de estos profetas, a través del profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel y diversos profetas que vamos a encontrar a lo largo de la historia. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo son términos generales, por así decirlo, de todos los libros proféticos que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Luego pasamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también va a tener sus subdivisiones. Los 5 primeros libros vamos a considerarlo como libros históricos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos va a enseñar a modo de historia la vida, crucifixión y resurrección del Señor Jesús. Vamos a ver en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan cómo es que el Señor Jesús nació, cómo creció a los 12 años, cómo se bautizó con Juan el Bautista, cómo empezó su ministerio, cómo llamó a los apóstoles de uno en uno, cómo fue creciendo su ministerio, cómo enseñaba las parábolas, cómo pudo hablar a la multitud y a medida que él iba avanzando de pueblo en pueblo, de templo, sinagoga en sinagoga, también vamos a ver cómo Jesús hacía milagros, prodigios, cómo Jesús sanaba enfermos, echaba fuera demonios. Es una historia la que vamos a poder encontrar en estos 5 primeros libros, los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Luego vamos a encontrar epístolas de Pablo, 14 cartas el cual se encuentran acá. También vamos a poder apreciar cómo es que Pablo empieza a escribir cartas a las diferentes iglesias en Roma, en Corintios, en Gálatas, Efeso. ¿Por qué las escribió? ¿Para qué las escribió? ¿En qué tiempo? ¿A quién fue dirigido? ¿Dónde estuvo Pablo cuando escribió estas cartas? Detalles como esos vamos a poder estudiar más adelante. Luego vamos a poder estudiar, también vamos a encontrar las epístolas pastorales, que empieza desde Santiago hasta Judas. También es una parte de la Biblia que el cual es muy importante porque va con un enfoque pastoral para la iglesia. ¿Ok? Luego vamos a tener el libro profético, que es uno solo, que es el libro del Apocalipsis. Entonces, a medida que nosotros vayamos avanzando en el estudio, vamos a desarrollar cada libro poco a poco. Nosotros como cristianos tenemos que conocer la Biblia bien. Y no vamos a avanzar a otros capítulos, a otros libros, si primero no aprendemos la forma esencial, que es los conceptos básicos de la Biblia, la historia de la Biblia, cómo se compuso, quién la escribió,
¿En qué tiempo se escribió? La Biblia se escribió en un aproximado de 1600 años por 40 autores. Entonces, esos conceptos básicos debemos de tenerlo. Si nosotros ahora tenemos la Biblia de esta manera, bueno, actualmente, en el 2026, podríamos decir que la Biblia ya lo tenemos en los celulares. Ya lo tenemos en los celulares la Biblia. Pero cómo ha venido evolucionando la Biblia también a través del tiempo. Esa parte de la historia de la Biblia también tenemos que conocer. Cuando se escribieron estos papiros, porque en esos tiempos eran papiros, el libro de Isaías, por ejemplo, cuando el Señor Jesús lo empezó a leer en el Sanedrín, nos vamos a dar cuenta de que en esos tiempos se escribía de corrido, con plumas, con tinta, ¿no? Y estaban envueltos en rollos. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, se fue actualizando, comprimiendo la Biblia. Las escrituras ya venían de lo que era los papiros, ya de ahí pasó a lo que fue la Septuaginta. Vamos a tener detalles también de la Septuaginta. ¿Por qué se le llama Septuaginta? Fue porque alrededor de 70 ancianos rabinos judíos se reunieron para que puedan recopilar en el idioma hebreo la Septuaginta. Y después de la Septuaginta vamos a conocer cómo evoluciona y pasa a la Vulgata Latina. Consiste en el idioma griego. ¿Ok? Detalles como esos vamos a poder apreciar cómo vino desarrollándose la Biblia. Después de ahí ya se expandió en los diferentes idiomas en el cual ya llegó a nuestras manos. Pero hay un detrás de cámaras, por así decirlo. Hay una historia de la Biblia, el cual tenemos que tener ese conocimiento, porque actualmente vamos a encontrar diversidades de traducciones y en muchos idiomas. Algunos incluso le han quitado algunas cosas, otros le han añadido y cosas como esas. Tenemos que tener por eso mucho cuidado y nosotros como cristianos debemos de conocerlo para que no nos puedan engañar. La Biblia dice que vendrán falsos maestros. Entonces, nosotros como cristianos, como Dios nos manda, de día y de noche meditarás mi palabra, estamos llamados a meditar, a escudriñar la Biblia. Entonces, mis amados hermanos, el día de hoy vamos a desarrollar lo que es el concepto básico de la Biblia, esenciales, sus divisiones, sus idiomas, en qué consistió. Espero que haya tomado nota de cada uno de los puntos que hemos tocado, porque nosotros queremos saber cómo usted está aprendiendo de la Biblia. Hacernos preguntas para que pueda aclarar todas sus dudas, porque la Biblia es muy amplia. La Biblia es infalible, es inerrante, es inmutable, conceptos básicos que usted también debe de tener de la Biblia. Porque muchas personas dicen que la Biblia se contradice, y no es que se contradiga. Ahí vemos muchas veces falta de interpretación, falta de hermenéutica, falta de exégesis, herramientas del cual nosotros nos podemos agarrar para poder escudriñar las escrituras. Porque eso es lo que quiere Dios de nosotros, escudriñemos su palabra. Dice la palabra en Oseas 4:6 que por falta de conocimiento el pueblo perece. A veces estamos como estamos porque no tenemos conocimiento de la palabra. Cuán importante por eso es, mi amado hermano, estudiar la palabra. El concepto básico de la Biblia es esencial de todo cristiano. No podemos seguir avanzando y decir, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿En qué idioma estaba? Me olvidé. No, tenemos que consolidarlo, tenemos que tenerlo como base, esencial. Espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas bendiciones.